¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos de Play Radio Valencia. Bienvenidos a este directo que vamos a hacer a través de nuestra cuenta de Facebook y a través de nuestro dial, el 107.7 de la FM, en la radio que siente Valencia. Vamos a vivir juntos la cabalgata del Convit del Corpus de Valencia, también conocida como la de Goya. Un acto precioso, antiquísimo, donde vais a poder escuchar a través de la radio valenciana las danzas del Corpus, los personajes tan queridos como la moma y los momos, por supuesto, no faltarán, la danza del Sarquets, la danza del Caballets, bueno, va a ser una preciosidad y sobre todo, lo más importante, vamos a ver cómo el capellán de Les Roques va a invitar a toda Valencia, por eso es la cabalgata del convite, es la cabalgata de la invitación a que toda Valencia venga a ver la procesión más bonita del mundo, que tendrá lugar esta tarde, la del Corpus Christi. Y un año más, con la producción de Cristóbal Sanfeliu en nuestra retransmisión detrás de la cámara y con Nacho Albertos en el control técnico en nuestros estudios de la calle Chiva, vamos a hacer esta retransmisión que cuenta con los valiosos comentarios una vez más. Es un tesoro para nosotros, nuestro amigo, gran historiador, gran comprometido, amante de todas las fiestas y tradiciones valencianas. Javier Mozas, un año más con nosotros. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues dispuestos a disfrutar un año más de esta antiquísima cabalgata del convite, que es el pregón, la llamada a que esta tarde, bueno, pues todo el mundo disfrute y sienta lo que es la solemne procesión del Corpus, que este año cumple 700 años, ni más ni menos, una de las más antiguas de España. 700 años, esta maravillosa fiesta que la verdad es que cuando conoces el Corpus te engancha, te enamora. Evidentemente, con su fe, con su sentido religioso, el Corpus es la Eucaristía, el cuerpo sacramentado de Cristo. Pero luego todo ese envoltorio mediterráneo y festivo que tiene el Corpus de Valencia, ¿verdad? Que no solo se circunscribe a lo que es los actos de hoy, de esta mañana y de esta tarde, sino que a lo largo de todos estos días han habido diferentes actos, obviamente relacionados con la festividad y sobre todo el jueves, que es cuando oficialmente dio inicio con la misa, con la solemne misa y el pregón de inicio de fiestas. Por parte de nuestro querido arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, que me consta que fue un grandísimo pregón. Pues amigos, dispónganse a sentir el Corpus. Esta tarde la procesión, pero esta cabalgata del Convit, ojo, ojo, no es moco de pavo, que tiene una antigüedad que creo que es digna de mención. La cabalgata, igual que lo que es una crida o un pregón viene de época medieval, pero la transformación en lo que conocemos como hoy cabalgata del convite, con el capellán de Les Roques, con las danzas, con todo, eso nace en 1516, con lo cual tiene más de 500 años. Y bueno, que es lo que vamos a ver ahora a continuación y lo que vamos a narrar para nuestros oyentes, que ha tenido unos altibajos, sobre todo, o sea, la cabalgata del convite ha estado durante todos estos años, de estos 5 siglos, y la parte de la de Goya, que es como también es conocida la cabalgata, es lo que ha habido temporadas, ha habido años a lo largo de los siglos que la han quitado, la han vuelto a poner, y hoy creo que es uno de las partes que más esperan los niños y los no tan niños. Y los no tan Y niños, los no tan porque niños, sí, sí. vamos a ver si este año creo que algún carchot nos vamos a llevar, por parte de los soldados de Herodes, A ¿no? De la ver, de Goya, con la tradición del año pasado, yo creo que este año igual va a ser el doble. O sea que eso ya veremos. A ver, depende de la cantidad que vengan, depende de la marabunta, el grupo que me consta que va a ser muy, muy numeroso. Y luego también tenemos que anunciar otra cosa, Vicente. Hace menos sol que el año pasado, se está un poco mejor, pero aún así dan lluvias. ¿Qué me dices? Sí, se va a concentrar una nube ahí en la calle Cavillers y en la calle Avellanas. Vale, ya te entiendo, No ya te entiendo. sé, no sé yo, por favor, los Sí, oyentes sí, que sí. pasen por la calle Caballeros, no, pero por la calle Cavillers, vamos, que tengan cuidado cuando pase la de Goya. Yo el año pasado, después de la retransmisión, ¿Te fuiste allí? no sé por qué se me ocurrió, digo, bueno, ya habrá acabado, voy a ver los bailes, no sé qué, y pillé a la de Goya. Y la de Goya me pilló. Es que de verdad que es muy divertida esta de Goya. La calle Cavillers y la calle Avellanas va a haber una guerra de agua. Van a caer litros y litros de agua desde los balcones y las ventanas, las azoteas. Y claro, esa agua nunca sería como agua de junio, ¿no? Como agua de mayo, porque para esos soldados de Herodes, que además que van con esos
uniformes que son como sacos de arpillera, ¿verdad? Sí. Van a pasar un calor tremendo. El agua para ellos es una bendición. Totalmente, ¿no? Y además que, bueno, pues si pillan a alguien, a ver, aunque no lo conozcan, pero si pillan a alguien que conocen, ya te digo yo que lo meten al medio de la calle o se lo llevan de un lado a otro cuando saben que a lo mejor en un balcón tienen ahí dispuestos todos los poals de agua para tirar. Bueno, ya te digo yo que es una verdadera laguna y es una de las partes, yo creo que más divertidas de la cabalgata del Convite, sin duda alguna. Nosotros nos encontramos en la calle Caballeros, junto al Palau de la Generalitat. La cabalgata del Convit comienza en la Plaza Manises, comienza a las 12. Ya están sonando las campanas de las 12, o sea que seguro que no tardará. Sí, nos han dicho que ya están formados, que ya va a empezar dentro de poco, con lo cual, pues estamos esperando ya que efectivamente comience. Y hemos hablado de la antigüedad de la cabalgata del Convit, pero bueno, con el historiador Javier Mozas no me da miedo pillarle en directo si le pregunto por la antigüedad de la procesión del Corpus. Y de la festividad. Y de la festividad. Pues se tiene noticia que en el año 1246 el obispo de Lieja acude una monja de allí de su diócesis y le revela el misterio del Corpus Christi. Entonces este obispo decide introducir en las Eucaristías lo que es el misterio del Corpus Christi en sus misas, y a partir de ahí luego el Papa en 1264 es cuando ya establece a nivel mundial para todas las diócesis el misterio de la Eucaristía, o sea, el misterio del Corpus Christi en todas las Eucaristías y en las misas que se celebre. A partir de ahí se supone que deberían de estar poco a poco introduciéndose en todas las parroquias y en todas las diócesis del mundo. Lo que pasa que es que en Valencia la primera referencia que tenemos es del año 1327, por eso se celebra el 700 aniversario de la fiesta aquí en la ciudad, que obviamente existiría algo anterior, pensando en 1264, pero no hay referencias porque obviamente no hay tanta documentación como... Pero vamos, suponemos que en algún momento alguien pueda encontrar más documentación que incluso nos describa cómo era la fiesta en ese siglo XIII, en ese siglo XIV, y lo que sí que se sabía al principio era que en esa referencia de 1327, hace 700 años, la procesión se celebraba internamente en cada parroquia. Bueno, no dentro de la iglesia, sino en cada barrio, ¿vale? Como cualquier otra festa de carrer que tenemos actualmente que se celebra, San Bull, que hemos tenido la semana pasada, que se celebraba la procesión en su barrio, pues lo mismo se celebraba en todas las procesiones. Hasta que llega el obispo de aquí de Valencia, Hugo de Fenollet, que en el año 1355 manda por primera vez que se haga procesión general, como hoy en día la conocemos. Lo que pasa es que Hugo falleció al año siguiente, ya no se hizo, y se volvió a recuperar en el año 1372 la solemne procesión de Valencia hasta hoy en día. Pero, señores, nos vamos a quedar con ese dato de 1355 como la primera solemne procesión del Corpus. Que general, hoy, 7 de junio de 2026, todavía seguimos celebrándola. Se va a volver a celebrar. Y claro, como entonces no había redes sociales, ni había Facebook y tal, pues esta procesión del Corpus se le fue incorporando las rocas, el bestiario, los personajes, pues como era una manera de evangelizar, ¿no? A la población. La enseñanza de la iglesia, obviamente. Y tiene, a ver, las redes sociales de la época era el pregonero, el capellán de los Roques que se establece, que es el que hacía de redes sociales por la mañana, claro. Para decir, señores, que esta tarde os invitamos, claro, como pregón, os invitamos a la solemne procesión, que lo sepáis que viene. Bueno, saludo ya en este momento a los oyentes de Play Radio Valencia a través del 107.7, que ya están con nosotros también. Nos podéis seguir a través del Facebook de Play Radio y de nuestro dial 107.7 con Nacho Albertos al frente del control, perdón, técnico de Mira, Vicente, ya empieza a venir por ahí la cabalgata del Convite. Ya vemos asomar por la plaza de Manises, están ahí ya los banderoles, que son los representantes de la ciudad, y se oye ya la primera danza, que son los cabuts, que son conocidos aquí en la ciudad de Valencia, que es una danza introducida en el siglo XVI, yo creo que en todos los corpus de todas las ciudades de España, igual que los llegals también. Nos hace mucha ilusión que el corpus también esté presente en la radio valenciana.
a través de Play Radio, la radio que siente Valencia. Gracias a Balmes Pro, el grupo inmobiliario valenciano que además siempre está con las fiestas y tradiciones. Ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis de una inmobiliaria, comprar, vender, alquilar, reformar, refinanciar, Rafa Navarro y su equipo te atenderá encantado. Balmes Pro, grupo inmobiliario valenciano, gracias por estar al lado de las fiestas y tradiciones. Gracias, Balmes Pro, por estar al lado del Corpus de Valencia. Vemos las calles llenísimas, Javier Mozas, ¿eh? Y este año también hay gente a este lado de la Sí. calle, El año pasado, lo cual significa que hay mucha más gente de este verdad, año en el creo que Corpus. fue de las retransmisiones más calurosas de toda mi historia radiofónica, ¿eh? Seguro, y del Corpus. Y este año estamos muy bien, hace un airecito buenísimo. Mira, hay un refrán que dice que hay 3 jueves que lucen más que el sol, y yo creo que el año pasado también el domingo también quiso lucir igual que este, en menor cantidad hoy. Yo creo que no vamos a pasar tanta calor, pero bueno, merece la pena. Hoy es un día muy festivo. Ayer también había muchísima gente en las calles, y bueno, hoy también se nota, y esta tarde va a ser también espectacular. Supongo que toda la gente que va a acudir a ver la solemne procesión en su 700 aniversario. Nosotros estuvimos el viernes por la tarde en el traslado de las rocas. 3 rocas son las que salen. Ojalá podamos verlas otra vez. Y el Corpus en plenitud. Es algo que lo deseamos, creo que todos con mucha fuerza. Están restaurándola, ahora sí que están ya empezando a restaurar. No sabemos si están llevándolas a la vez toda la restauración o de alguna en concreto, pero bueno, a ver el año que viene si ya podemos ver alguna más desfilar. Y ayer por la tarde estuviste con tu madre paseando tú aquí en el concierto del Del Cudol, Cudol, ¿no? estuvimos viendo de la Banda Municipal de Valencia, que es un gozo. Precioso. Y luego viendo las decoraciones florales que han establecido en 7 puntos de la ciudad. Bueno, y el Misteri que se celebró ayer por la tarde por alumnos de dos colegios, que ahora ya van variando cada año. Se representan cada uno de los 3 misteris que se conocen. Así que bueno, el año que viene veremos el tercero que no se representa este año ni el pasado. Mira, ya vienen la Real Señera con las 2 banderolas que inician la cabalgata del convite. Este año tenemos que saludar y felicitar. Enhorabuena efusiva a los profesores y a los alumnos de los colegios Trinitarias y del Pilar, que son los niños que van a representar las danzas que vais a ver y escuchar en esta cabalgata del convite. Enhorabuena, Colegio Trinitarias, enhorabuena, Colegio del Pilar. Gracias por hacer historia, porque desde luego, sin duda, el Corpus es la festa grosa. Es la festa, no son las fallas, no, la festa grosa de Valencia es el Corpus. Durante siglos, y de hecho se le sigue llamando así. Aunque haya fiestas que obviamente han tenido más participación, obviamente son más seguidas, porque el Corpus al fin y al cabo se hace aquí, en el centro de Valencia. Las fallas obviamente es una fiesta, las fallas que la tienes distribuida por toda la ciudad de Valencia, con lo cual pues es lógico que haya mucha más gente de participación. El Corpus no, el Corpus es más limitado en ese sentido, aunque puede.
Bueno, pelos de punta, Javier Boza, y esto de hecho vas a empezar. ¿No te emociona escuchar este...? Con la primera, el Fandanguet de Nanos, que es es de los más conocidos, son los obviamente. sonidos de nuestra infancia, porque aquí nos traían nuestros abuelos, nuestros padres. Qué bonito es el Corpus de Valencia, de verdad. Qué maravilla el sonido del Fine Night Ballet. Cómo se han quitado las cabezas, obviamente, cabezas, sí, los nanos. al final, para recibir el aplauso de todos, Maestro Leto, a la dorsal. De verdad, qué bonito es el Corpus y qué orgulloso estoy de que estemos en directo, Javier Botas. Sin duda alguna. Porque esto, bueno... Al capellán emérito, a Donís Martín, que a ver si lo pudiéramos ahora hablar con él, y al actual el capellán de los Roques es uno siempre, pero el personaje que lo interpreta... Mira, viene es aquí. el compañero de, vale, genial. de medios de comunicación, Juanfran Barberá. A ver si nos podemos acercar para verlo mejor. El nostre Señor Jesucristo. Poble de València. Ha arribat el dia del Santíssim Corpus Christi, el dia de la nostra festa grossa. I en nom del Cabildo i l'Ajuntament, com a capellà de les Roques, us convide a tots al Santíssim està dispost, tindrà el començament de la professó des de la porta dels apòstols de la nostra catedral. Així pues, que les roques i els valls inicien el recorregut en antelació. Que els balcons i les fronteres estiguen adornats al pas de la nostra custòdia. Que els personatges bíblics facin la seva catequesi per lo carrer. Que les autoritats eclesiàstiques, civils i militars acompanyen a la nostra custòdia com a màxima representació del cos del nostre Senyor en nostra ciutat. Valencians, gotxeu, vibrau i plens de goig honrem a la millor festa de molt món, la que tenim així en la nostra ciutat, la del Corpus de València. Que Déu vos beneisca, germans. De los Roques emérito con el capellán actual. Y ahora la felicitación, El capellán emérito de las Rocas, Donís, ¿qué sientes ahora a ver al compañero Juanfran? Una emoción muy grande y mis mejores deseos porque sé que va a ser un gran capellán de los Roques. No llegará a los 40 años que he llevado yo, pero se los deseo. Yo creo que pocos honores más grandes podrás alcanzar en la vida que haber sido tantos años el capellán de los Roques, ¿no? Pocos, sobre todo el amor a Valencia, a su tradición y a nuestro Corpus Christi. ¿Qué sientes al ver las calles así, en el Corpus, 700 años después? Pues un placer muy grande, una emoción enorme y el orgullo de ser valenciano, de haber sido el capellán de los Roques y de vivir el Corpus, es la millor festa del mundo. Bueno, y como capellán emérito, ¿quieres hacer un preguntamiento a los oyentes de la radio para que esta tarde no se pierdan la procesión más bonita del mundo? Crec que el capellà de les Roques ja ha fet el seu convit. Jo, com a capellà emèrit, vos he de dir que recolzeu les seues paraules. Acudiu tots a veure la professó, perquè és la professó més bonica del món, la que mos ensenya, la que mos diu el que hem de fer i, sobretot, rendir la pleitesia a Déu Nostre Senyor en el Santíssim Sacrament. Enhorabona y visca la profesor del Corpus. Gracias, Donís Martín. De res. Qué maravilla, qué emocionante ha sido tener las palabras del capellán emérito. Que se cuenta. Y toda una personalidad en las fiestas y sobre todo en las fallas también, una gran época de nuestra fiesta y un gran conocedor, obviamente.
Bueno, y llega uno de los momentos más esperados, porque es uno de los personajes más reconocibles de nuestro corpus, la moma, la virtud, rodeada por los 7 momos, que son los pecados capitales, Javier Mozas. Sí, recordamos que la moma siempre la persona que va dentro del personaje es un hombre, siempre es un hombre. De la Virgen es cuando harán todo el pase completo de todos los bailes. Y aquí a lo largo del video, obviamente se lo van a hacer una de los pasajes del baile de la moma. También oímos, claro, como van todos los bailes seguidos, ahora mismo estamos oyendo el baile de la magrana, que es el que viene de la moma y los momos, que suelen ser, el baile de la moma suele ser grupos profesionales, si no me equivoco, grupos de bal valencià profesionales, que suelen intervenir en todos esto, en la magrana, en los nanos y en la moma. Qué bonito ha sido el pregón, ¿no? El convit del capellà de les Roques, que además lo han hecho justo delante de nuestro micrófono. Espero que los oyentes lo hayan podido. Yo creo que ha visto y ha dicho, nos paramos aquí. Y además, obviamente, la locución que ha hecho es siguiendo el castellano antiguo, que se hacía, bueno, lo que es la antigüedad no al lenguaje actual, obviamente, con lo cual, pues bueno, siguen manteniendo esa tradición después de 700 años. Bueno, pues va el baile de la moma, ¿no? Uno de los más... Yo creo que es el más antiguo de todos, con respecto a los que salen hoy en día en el corpus. Yo creo que ahora están hablando de ver cuál es el pasaje que van a bailar, la escena que van a bailar. Pues ahí estarán los 7 momos tentando a la virtud, tentando como Esto es nuestro día a día. Tenemos que buscar la virtud, alcanzar la virtud, pero siempre tenemos la tentación que nos acecha. Esto es nuestro día a día, ¿eh? Este baile. Sí, sí, y sigue vigente en estos siglos, claro, lógicamente. Supongo que estarán estableciendo, obviamente, que van a bailar en cada uno de los lugares. Porque obviamente se aproxima... Te iba a decir el airecito que corre, porque si no, realmente lo estaríamos pasando mal, ¿eh? Sí. Mira, sí, están decidiendo a ver qué es lo que van a hacer. Porque obviamente el baile de la moma y los momos tiene muchísimas escenas. Varios pasos. Creo que son, si no me equivoco, son 6 o 7. Bueno, pues aquí tenemos a la moma delante nuestro, que sin duda es uno de los personajes más fotografiados de todo el corpus de Valencia, ¿eh? Como dirían en Fallas, yo creo que va de color blanco roto. Sería la tonalidad concreta. Mira, van a bailar casi delante nuestro. Tenemos la música.
Bueno, pues Y ahí ahí- acaban los 7 momos rendidos a la MoMA, ¿eh? rindiendo a la MoMA, eso te iba a decir. Justamente este es uno de los 2 finales que tiene. Luego el último, obviamente, uno de los pases es cuando la MoMA, obviamente, vence a 1 a todos los momos, pasando por cada uno de ellos. Bueno, y ahora a continuación la magrana, que es un baile que van vestidos al estilo calabres y lo que hacen es, obviamente es un baile entrelazado de cintas. a mí me parece de los bailes más difíciles, el de la magrana, ¿eh? Este y uno que vendrá de las betas después, que es a entrelazar las... Igual que este es el de los caballets, este también. Aquí vemos a niños de los colegios del Pilar y Trinitarias Que van a bailar delante y nuestro. los profesores que de los últimos años llevan agua que se rocía, Sí, ¿eh? menos mal. Con dosificador les van echando agua para que puedan sofocar el calor. Este baile de Morenzo Caballets, este fue introducido a principios del siglo XVII en la solemne procesión de Valencia. Y esto representaba... Nos han echado agua también. Muy Muchas bien. gracias. Oye, pero solo a uno, al otro no. Te voy a echar... Echan agua a Javi también para que se refresque, sí, sí. Muchas gracias. Sí, sí. Me comentaba Vicente que bueno, el baile anterior, el de los caballets, significa desde principios del siglo XVII, como también los musulmanes que se habían convertido en su momento también adoraban el Santísimo. Y ahora viene una serie de bailes, están los labradores, los pastores, las campesinas, que representan, digamos, que el mundo valenciano, la sociedad valenciana, también adora al Corpus Christi. Oye, y nuestro reconocimiento a los niños, a los profesores, a los dolçainers y a los zabaleters, ¿eh? Porque por seguir con la tradición, yo creo que esto se empezó en el año 1986 en el Colegio Jaime I, que es en el que yo estudiaba, y muchos compañeros de la EGB en el que yo estaba empezaron a salir, y hoy en día se sigue la tradición con varios colegios. ¡Ole! ¡Qué aplaudidos son estos niños! Sí. ¿No? ¿Es la danza dels pastorets? Pastores, este sí. Bueno, le quiero hacer un reconocimiento, un recordatorio a Fermín Pardo, que fue profesor y es el que lo recuperó todo. Es el profesor que lo fue recuperando todos los bailes del Corpus Christi allá por los años 80. Bueno, y ahora otra de las El danzas sarquets, más aplaudidas, el sarquets, ¿eh? porque es muy vistoso también. Niñas que llevan un arco de flor. De flor, sí. Y lo hacen mover por encima de ellas. Y van ¿no? de campesina. También te tengo que decir, Vicente, que ese traje rojo me recuerda mucho a Soria y a Burgos, Sí, sí. que son más típicos de allá que de aquí. Por el color actual, claro. Sí, sí, sí.
Bravo por estas niñas que han hecho genial la danza del Sarquets. Por Parece, cierto, yo veo parece que son mucha más sencillos. gente que el año pasado, Sí, sí, sí. Parece, Vicente, que sean sencillos los bailes, pero ya te digo que si nos ponemos tú y yo, esto requiere de muchos ensayos, obviamente. No, ya te digo que conmigo no iba a lucir igual, la cabalgata del Convit. Oye, y qué bonito ver, por ejemplo, los que tenemos al lado de público, que están siguiendo la procesión con los folletos que reparte el ayuntamiento de información, yo los he pedido, yo esos folletos los llevo coleccionando desde los años 80 y la verdad es que han ido pasando diferentes historiadores que han ido obviamente modificando y añadiendo la información y adaptándola para que, bueno, pues el público que está viendo tanto la cabalgata del Convite, un folleto, como la procesión solemne de esta tarde, cada uno tiene su díptico diferenciado con todo lo que estamos viendo paso a paso y con las explicaciones. Estamos en directo con los valiosos comentarios de Javier Mozas, con Cristóbal Sanfeliu en la producción, con Nacho Albertos al frente del control técnico en nuestros estudios de la calle Chiva 21 y con el patrocinio de Balmespro, tu grupo inmobiliario valenciano. Todo lo que necesites de una inmobiliaria, ya sabes, Balmespro. Rafa Navarro y tu equipo estarán encantados de atenderte, asesorarte y ayudarte. Balmespro con la radio valenciana, Balmespro con Play Radio, Balmespro con las fiestas y tradiciones, Balmespro con la Festa Grosa, el Corpus de Valencia. Ahora vamos a ver, creo que van a parar ahora casi delante nuestro, el Val dels Tours, que representan a los turcos de otra parte del mundo que también en ese momento querían hacer entender que también adoraban al Corpus Christi. Como vemos, esta procesión es un poco, digamos, una manifestación de que todas las partes del mundo, todas las partes de una sociedad adoran al Corpus Christi, que es de lo que se trataba, un poco de evangelizar en la época mediante la visión, obviamente, porque no todo el mundo era culto en aquella época, ni sabía leer, ni sabía escribir. Entonces, bueno, la cabalgata, la procesión. La procesión es una catequesis. Totalmente, porque es una catequesis viviente, igual que es la Semana Santa marinera, porque no todas las Semanas Santas tampoco tiene todos los personajes que se visten para interpretarlos, sino que son las imágenes exclusivamente. Aquí no, aquí en Valencia tenemos una idiosincrasia de las fiestas pues muy, muy peculiar en ese sentido. Y el siguiente es uno de los bailes para mí más espectaculares junto con la moma. Más espectaculares en el sentido de difíciles, porque es el baile de las vetas y tienen que entrelazar sin equivocarse y sin liarse. La gente, oímos que estaban aplaudiendo. Lo están reconociendo. Claro, porque no se equivocan, porque es muy complicado entrelazar para adelante para atrás y entre ellos luego lo que harán del cruce de los lazos. Y acabó, y bueno, pues ovación se llevan porque lo han conseguido una vez más. Ahí habrá muchas horas de ensayo, muchas horas de ensayo. Y ahora vamos al de los turcos, al baile de los turcos, Val dels Tours, que es del siglo XVI también. Ovación también, como no. Vemos que, obviamente, con las espadas en alto, es una pleitesía, obviamente, al corpus. Tenemos que hacer... este baile me ha recordado mucho a las soldadescas que se hacen en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. A los previos que eran conocidos los bailes de moros y cristianos antiguos, pues esto era, digamos, la tradición antigua. Y ahora vamos a ver delante nuestro
el baile el baile de Les Betes, De los que son más aplaudidos y más de los- difíciles para que no el se más enrollen complicado, entre ellos las tanto cintas. junto con la magrana. Si no lo han visto nunca, oyentes, estará bien que alguna vez lo vean en directo, porque esto es espectacular. Ver cómo unos chavalines tan pequeños, pues bueno, ensayan mucho para hacerlo. Pues lo han conseguido, lo han conseguido. Una vez más. Bravo por estos niños. Otra ovación. Aclamados entre aplausos, lo han conseguido. No se han liado, lo han hecho muy bien. Bueno, y ahora llegan los personajes, ¿no? Ya. Llegan los personajes de los 3 Mysteries que hasta ahora se conservaban, que se representaban, se han representado durante muchísimos años. El Mystery, primero va desfilando el Mystery de Adán y Eva, con todos los personajes, obviamente que se supone salían, porque este año no era este el que han representado. Los alumnos de los institutos. Luego a continuación. Vemos aquí la manzana, la serpiente, símbolos de Sí, pecado. sí. Este lo representaron el año pasado. Me acuerdo yo perfectamente. La muerte. La muerte lleva una guadaña en la que se puede leer Lotemps Breu. Porque nos recuerda que obviamente todos pasamos por el mismo sitio. Y todos vamos a acabar en el mismo sitio. Ahora empiezan a desfilar los personajes del Misteri que se representó ayer en la Plaza de la Virgen, que es el Misteri de San Cristóforo y los Peregrins. Bueno, y Que no desfilan todos los personajes. quiero decir a la audiencia de Play Radio que estoy empezando a tener miedo, Javi, porque conforme se acerca el final de esta cabalgata, viene la de Goya. Veo llover caramelos. Vienen los Veo soldados llover caramelos. de Herodes. Por favor, todos los niños que estén aquí, que se pongan a cubierto porque van a ir a por ellos, aunque luego hay que decir que Tienen les darán recompensa. caramelos también. Tienen recompensa, Pero sí. no sé si nos llevaremos una lluvia de carchots. Dalo por hecho. Si el año pasado cayó, este año Pues también. espero que no, porque nosotros estamos trabajando. Sí, obviamente. Esperemos que no, ¿eh? Esa banda de Herodes, hay que decirlo, son unos soldados romanos, pero son unos gamberros, hay que decirlo así, con todas las palabras, con todas las letras. En pasar los personajes de este último Misteri, el Misteri del Rey Herodes, que es el que da paso, obviamente, a toda ese conjunto de satírico de la de Goya. Pues ya van repartiendo los Reyes Magos caramelos. Qué bonito, caramelos, claro que sí. Vayan preparando las bolsas y los paraguas, por favor, para recoger. Pues hay un montón de niños viendo la cabalgata del Convit. Sí, pero eso es porque lo saben. Claro. Porque los padres y los abuelos ya lo saben para rememorar, obviamente, otras generaciones. Y que es precioso, porque a mí, igual que me traía mi abuelo y mi padre, pues yo también he traído luego a mi hija, y esto es una pasada, Javi, como pasa de generación en generación. Claro, estas tradiciones obviamente es lo que tiene, obviamente, y está bien, porque al fin y al cabo es un día festivo, que obviamente en el que puedes salir a la calle tranquilamente. Vemos como los reyes reparten caramelos a los niños. No se acuerdan de los no tan niños, no sé yo. ¡Ay! ¡El Rey Mago! ¡Qué honor que nos dé caramelos! Yo aquel rey no ha pasado per así tampoco. No ha passat. No ha passat. Ara li diré unes quantes coses. Moltes gràcies, Maxestal, moltes gràcies. Bueno, pues sí, ha sido el Rey Melchor el que nos ha dado, ¿no? Sí.
Gaspar no, Gaspar está en el otro lado, obviamente se tienen que repartir. O Gaspar, no sé qué rey ha sido, Sí, pero... sí, no sé, como las barbas las tienen iguales, no... Pero bueno, su amabilidad ha quedado patente para los oyentes de Play Radio. Mira, el rey, mira, Baltasar está aquí. Ah, y el otro rey Muchas también. gracias, o sea, muchas gracias. También, ay, mire, Gracias. Baltasar también viene por aquí. Vamos ¿Ves a qué ver. bien? Los Reyes Magos tratan muy bien a todo el mundo. Vamos a hablar ¿ves qué con bien? el rey Baltasar, feliz de estar en Valencia. de categoria. Estem ja preparant, anem camuflats i mirant en la llista a tots els nanos que estiguen correctament. I als abuelos que porten a xiquets, perquè això és la professor del convit per a invitar que vinguen tots esta vesprà a fer la festa grossa de la ciutat de València, que és, fem 700 anys. ¿Hay una procesión más bonita que la del Corpus de Valencia? Pot ser, no vaig a dir que no, però una professor tan cultural, tan explicativa i que done tanta il·lusió, Foto. tanta serenitat, ara representem 300 i pico personatges de l'Antic i del Nou Testament. És un llibre obert. Más todavía. A fer, diguem, cultura. Moltes gràcies. Muchas gracias, majestad. De la seva part. Bueno, pues qué amable. Uy, nos da el También, rey Baltasar también. Nos da También te, caramelos, ¿eh? también te tengo que decir que las acompañantes también se han acercado a repartir, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, majestad. Y además el ¿Vienen? rey Baltasar ha hablado en exclusiva para Sí, los sí, micrófonos sí. de Play Radio, ¿eh? ¿Vienen? ¡Oh, Dios mío! ¡Viene la de ¿Vienen Goya ya! ¡Por los favor! caballeros? ¡Sálvese quien pueda! ¡Por favor! Esto va a ser una masacre de carchots. Y de caramelos, Esto que va a ser también una reparten. lluvia de carchots, amigos oyentes. Espero que no nos pase nada. Aquí están Estoy pa- empezando a tener miedo. Viene Herodes, viene tranquilo como mirando a ver a quién tienen que atacar. Cada uno, él es el que manda a quién atacan los soldados, obviamente. Sí. Madre mía, Vienen aquí las acompañantes, Sí, obviamente, sí. el séquito se del está rey empezando Herodes. a mascar la lluvia de carchots. Se están señores. riendo. Yo no Sí, sé sí. por qué, yo no sé por qué motivo. Se están riendo. Todavía no lo... Ah, bueno, sí, creo que ya los veo ahí al final. ¿Ves, Bueno. Vicente? No sé, está toda la calle llena, ¿no? Es otro de los grandes reclamos de esta cabalgata, la de Sí, Goya, sí. que acabará en esa guerra de agua, Mira, litros mira. y litros de agua. De en la momento calle no llueve Cabilés. agua, pero llueve caramelos. Sí. Madre mía, la cantidad de caramelos que tiran. Sí. De verdad que es precioso el Corpus de Valencia, divertido, colorido, musical. Participativo. Oh, es de verdad una fiesta que es para comérsela, ¿eh? La hemos valencianizado, como todas las fiestas. ¿eh? Claro, y en ese sentido, obviamente, yo creo que la cabalgata del convite ha sido un acierto obviamente, de participación. La conversión que tuvieron a hacerla, digamos, alegre, jovial, porque obviamente al final una cabalgata, como su propio nombre indica, obviamente no es la procesión, y aquí se trata de alegría para convocar, obviamente, a todo el público, a toda la sociedad y obviamente a todos los extranjeros que hoy en día estén aquí para verla. Tengo miedo, Javi. Protégeme, por favor. Yo, Tengo miedo. más bien casi sería al revés, ¿no, Cada vez Vicente? están Que más me cerca. protegieras tú a mí. Cada vez están más cerca la No, de no, Goya. este año te tienes que llevar tú los carchos. Yo si quieres te guardo los caramelos, pero los carchos... Te voy a empujar un poquito ahí para el medio para que te pongas para ver si te los llevas tú más. Tengo miedo, Javi. Bueno, espero que los oyentes de Play Radio estén disfrutando muchísimo esta cabalgata del convit. Cuando ya escuchamos también, vemos a la Real Señora, que es la que finaliza. Mira, me entra tanta emoción cuando veo a la señora y como todo el mundo aplaude. Oh. Oye, Vicente, ¿no quieres entrevistar a alguien de la de Goya? Yo creo que te podías poner ahí en medio. No, Los oyentes te lo van a agradecer sin duda alguna. Prefiero pasar desapercibido. Sí, Prefiero quedarme aquí al lado del hombre, micrófono. seguro que sí. Y Te lo que van a agradecer tomar y que no un nos vean, relato de la gente de la de Goya. Bueno. Vamos a pasar al séquito. Señoras de y la de Goya. señores, esto cada vez está más cerca, la de Goya. Hombre, está No más pase cerca, está a nada. 20 pasos, tú dirás. Sí. Ya Ponte un poco más adelante porque no se va no. a oír el sonido Van a de dar- ellos van a dar para que carchots. captes mejor. Luego darán caramelos también, ¿eh? Sí, caramelos y carchos. Ya te Pero digo ahí yo que están repartirán a esos partes gamberros, iguales. Estos soldados vestidos con sacos de arpillera. Me da miedo. Tengo miedo. Mírales cómo de preparados están. Sí. Atención que van a arrancar, que van a venir en embestida. No, La de no, Goya. se van a tumbar, Ya se van a tumbar. Ya se oye. ¡Ay, muchas gracias, caramelos! ¡Gracias! Gracias. Se están tumbando en el suelo. Cristóbal.
muy característico de ellos. Sí, sí. Están como con su grito de guerra. Obviamente los vemos que están de rodillas o tumbados, aporreando el suelo como pidiendo guerra, obviamente. Preparados para la batalla que te viene encima, Vicente, te lo recuerdo. Como el abanderado la pasa en horizontal, por eso tienen que estar acostados prácticamente. Claro, sí, sí. Si no, le tocaría al siguiente para que le sustituyera, obviamente, la bandera. ¡Pum! Y al que se levanta, Carchot. Bueno, pues ahí está la de Goya. Uno de los momentos más esperados de esta cabalgata del Convit. Más gamberro divertido. Sí, sí. ¿Cuánta gente crees que va ahí en ese grupo? Mandando cachocha al público. Y tirando, ¡hombre! ¡Vemos! Vamos ahí a porrear, ya están ya empezando a repartir, obviamente, los carchos entre el público. Se acercan peligrosamente. ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! Ah, vale. Muchas gracias. ¿Van a pasar todos por aquí, por favor? Vale. Lluvia de carchón. Ahí estamos. Gracias, amigos. Nos ha caído una buena sabata de pan. Bueno, que aún tiene que venir por aquí alguno más, no te lo pierdas. Que viene. Ha ido una... Ay. Que vaya bien. Yo te dije que vendría. Vale, caballero. Y te daría unos calvos y te daría unos caramelos. Aquí los tienes. Muchas gracias. Espera, Una foto, Cristóbal. Arreale. No, a él, al jefe. Ponte la foto. Ahí estamos. Ahí. Ya tenemos la fotografía, Giselle. Digo que no podemos sacarlo. Hasta luego. Nos vemos. Aló. No sé dónde está. Bueno, ahora os van a tirar agua, ¿no? Una poquita de agua, sí. Se agradece, ¿no? Muy bien. Un abrazo. Bueno, pues, un año más, Javi, nos han dado para el pelo, ¿eh? Uf, madre mía, esto ha sido... También tenemos que decir que tenemos a nuestros pies la mayor cantidad de caramelos que los niños obviamente están aprovechando a coger como toca después de esa lluvia de carchón, la lluvia de caramelos, y luego les espera la lluvia de poals. Bueno, hay que decirlo, nos han dado carchón, pero muchos caramelos también, ¿eh? Los quieren, ¿eh? Sí. Como toca. Y bueno, pues Bueno, ahora al final. vemos ya los heraldos que llevan en los escudos, obviamente, todos los títulos que tiene otorgados la ciudad de Valencia desde la época medieval, que cada rey le iba entregando. Que también saldrán esta tarde, y obviamente los heraldos son la previa siempre que anuncian que viene la Real Señera, que es la última parte de esta cabalgata del convite. Una cabalgata del Convit que está sonando en la radio valenciana gracias al grupo inmobiliario valenciano Balmes Pro. Gracias, Javier Mozas, porque de verdad me siento tan orgulloso de que nuestra radio esté al lado de las tradiciones y que los que están en casa o trabajando no puedan estar aquí, la puedan estar viviendo. Muchísimas gracias a todos por estar a los lados. Sin duda alguna, porque esta cabalgata obviamente es no solo para verla, porque claro, si hay alguna radio, la Real Señera con la marcha de la ciudad. Pelos de punta, Javier Mozas, pelos de punta, ¿eh? Sin duda alguna, los compases de la antiquísima marcha de la ciudad, que es de lo poco que se conserva de esta marcha, que no se conserva más
más compases, nunca hemos sabido cómo era la continuación, obviamente. Pues esta es la que, bueno, pues la que inspira también otras sinfonías y otros pasodobles de valencianos, obviamente. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, con los timbaleros, que también acompañan están documentados desde época medieval, acompañan y presiden con la Real Señera todas las procesiones y cabalgatas de la ciudad de Valencia. Ahí continúan los de la de Goya repartiendo carchocha a diestro y siniestro y van a finalizar con una guerra de agua en la calle Cavillers y calle Avellana. Si los oyentes no conocen esta guerra de... Bueno, empiezan a caer cubos y cubos y cubos de agua desde los balcones. Es que es divertido. He visto pasar una nube pequeñita, igual esa es la que va para Cavillers, no lo sé, ¿eh? Pero sí, a pesar del sol que hace, esa poala, como le llaman, pues bueno, se agradece a estas horas de la mañana. Está muy bien. Y la verdad es que, bueno, es una de las partes más divertidas, obviamente, que es por eso, por lo que van con la de Goya, que son los que piden agua. Y bueno, van a ir con la gente para que tiren agua y les tiren agua encima a la gente. Van pidiendo guerra a la de Goya, el grupo de la de Goya. Tengo aquí a los que están en el público al lado nuestro, nos han escuchado decir lo de la pola y se van allí porque les ha llamado la atención y aparte que apetece del agua, claro. Sí, ya verás tú. A ver cómo van vestidos, vale, bien. No van a tener mayor problema. Pero si fueran un poco más... Les va a gustar sin duda alguna. Como todavía queda tiempo porque ahora está empezando la cabalgata del convite. Está empezando aquí, ha empezado en Plaza Manises, aquí al lado. Viene por aquí por Caballeros, Plaza de la Virgen, cruza calle Miguelete, Plaza de la Reina, a enfilar la calle Cavillers, que es donde va a hacer la poala, la caída del agua, con la calle Avellanas, a enfilar obviamente el final a la plaza del arzobispo. Ese va a ser el final de la cabalgata del convite. Digamos que es un poco casi el inicio en contradirección de lo que va a ser la solemne procesión de esta tarde, que, bueno, la solemne procesión empezará a las 7 de la tarde, pero tenemos que recordar que primero, Vicente, sale a las 4:30 las rocas, a las 5:15, que este año desfilan solo de 3 rocas, esperemos que en próximos años ya puedan desfilar hasta las 11 antiguas que se conservan. A las 5:15 sale la enramá, porque a las 5:30 salen otra vez la moma, los nanos y la magrana, y a las 7 ya la solemne procesión del Corpus Christi. Aplausos para nuestra Real Señera que pasa por delante de los micrófonos de Play Radio en estos momentos. No queremos sentir más orgullo ante nuestra Real Señera, de verdad. Y luego, por supuesto, agradecimiento también pues a la Policía Nacional, Policía Local y ambulancia que va detrás de esta cabalgata, velando siempre por nuestra seguridad, que ellos también forman parte de la misma. Así que nuestro agradecimiento también para ellos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final. Sanos y salvos. Sí. No, yo no daba un duro, por esta retransmisión con el grupo de la de Goya. Sí. Hasta divertido, sí. Hemos llegado al final, hasta que ha pasado la Real Señora por delante de nuestro micrófono. Así que vamos a poner ya el punto y final, plenamente orgullosos, plenamente emocionados, plenamente satisfechos por haber llevado la valencianía a través de la radio valenciana, esta cabalgata del Convit. Con Play Radio, el corpus no ha estado silenciado en la radio valenciana. La radio es el medio de comunicación más mágico y tiene que estar presente en los grandes acontecimientos de nuestra ciudad. Así que por mi parte, llega el momento de los agradecimientos. Por cierto, un corpus que en las últimas horas, días, tuvo mucha incertidumbre por esa huelga de los docentes de la enseñanza pública que acamparon en la Plaza de la Virgen, pero que hay que agradecer su buen entente, su buena predisposición a que el corpus, con estos 700 años de antigüedad, también se pudiera celebrar y se echaran a un ladito en su acampada, porque ellos tienen que reivindicar sus derechos y los de sus alumnos, pero también han permitido compartir yo creo que es la palabra adecuada en este caso para poder, obviamente todo tiene cabida, obviamente, y más cuando se trata de reivindicar los derechos de un colectivo, obviamente, y bueno, tenemos que estar todos obviamente apoyando porque al fin y al cabo la educación
es para todos. Y bueno, agradecer simplemente bueno, que el Corpus siga ahí después de 700 años, que sigue más vigente que nunca. Y bueno, la participación, como vemos, de todas las partes y apartados que han salido, pues eso, es un convite que es una previa que será espectacular esta tarde con la procesión. Gracias a Miss del Corpus, enhorabuena por vuestra labor, gracias Ayuntamiento de Valencia y gracias a todas las entidades que hacen posible esta retransmisión. Cristóbal, ven aquí, ven, Cristóbal en la producción. Cristóbal, muchas gracias también por tu labor, ¿eh? Muchas gracias a ti, Vicente, por hacerme vivir este segundo año. Y es increíble. Muchas gracias. ¿Te han dado algún carchot a ti también? Sí, también, caramelos también, y caramelos. Aparte de los caramelos, carchos también me he llevado. El segundo año ya carchos, ya Encantado, como sí, toca. sí, sí. Ya el tercero, ya me toca ponerme aquí para que me dé con vosotros. Ah, si yo me pongo al otro lado, yo me esconderé detrás de la cámara para que no me vean, yo te dejo y ya está. No, de eso nada. Sí, Aquí sí, sí, todo. sí. Aquí compartimos carchos, caramelos y alegría. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ti. Gracias a Nacho Albertos, que estuvo en nuestros estudios de la calle Chiva y sin él no hubiera sido posible esta retransmisión. Gracias, Nacho Albertos. Esta retransmisión también es tuya. Gracias al grupo inmobiliario Balmes Pro, a Rafa Navarro y todo su equipo por apoyar las tradiciones valencianas y a esta radio que lo único que pretende es sentir Valencia. Y por supuesto, gracias a nuestro compañero Javier Mozas, que eres un seguro de vida. Que qué maravilla ha sido escucharte y cuánto aprendemos siempre, Javi. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Vicente, por hacerme partícipe de esta cabalgata. Obviamente ya sabes que participar con Play Radio tienes a disposición cuando sea, vamos. Yo creo que Valencia y más, esta cabalgata que es de sentir, obviamente tenía que retransmitirse por la radio. Y es de agradecer, todos los oyentes te lo agradecerán. Gracias a ti, Javi. Y bueno, y ahora sigues trabajando en ese libro conmemorativo de los 700 años del Corpus y en un montón de fallas que celebra el aniversario, ¿no? Este año, ¿no? Sí, bueno, de momento toca Corpus y luego ya después de verano ya reengancharse en fallas. En fin, bueno, pues si se da la opción para poder seguir colaborando a nivel cultural, a nivel de historia, pues bueno, me tendrán ahí siempre que me sea posible, obviamente, porque si es algo que desconozco, no... Pero bueno. Poco habrá que no conozca a Javier Mozart. Bueno, por cierto, bueno, poco por a poco. iniciativa suya me ha lanzado el guante, que yo ya lo he recogido, para que hagamos los oyentes que quieran una visita guiada por el propio Javier Motas al Museo Fallero y al Museo del Corpus. Correcto. El Museo Fallero me lo conozco mucho más porque soy uno de los coordinadores de la guía y he hecho muchísimas veces de guía por el museo, ya sea otras fallas o alguna vez que ha venido que de parte de la cúpula de Junta Central Fallera ha necesitado tal. Entonces, bueno, yo creo que la visita va a estar divertida en el Museo Fallero y luego también, por ejemplo, el Museo del Corpus es uno de los grandes desconocidos de la ciudad de Valencia. El Museo Fallero es el edificio municipal más visitado turísticamente de la ciudad de Valencia, pero el Museo del Corpus es de los menos conocidos. Y yo invito a todos los oyentes, obviamente, a que, y más en este año que es el 700 aniversario, a visitar uno de los grandes desconocidos, porque ahí van a poder ver, obviamente, todas las rocas que no han podido salir, con todos los elementos del Corpus, indumentaria, con todas las explicaciones, pues bueno, ahí va a estar disponible durante todo el año. No hace falta que sea hoy justamente. Te hemos cogido el guante. Gracias, Javier Mozas. Ponemos el punto y final a esta retransmisión. Esta tarde, por favor, acudan a estas preciosas calles, Caballeros, Bolsería, San Vicente, Mercado Central, Avellanas, Plaza de la Reina, la Festa Grosa, la procesión más bonita del mundo, como ha dicho el capellán de Les Roques, el Corpus de Valencia. Visca el Corpus, visca Valencia. Amigos, que paséis un feliz domingo. Hasta siempre. Ay.